Buenas, Hola. Buenas, profe, ¿cómo está? Hola. ¿Ahí se me escucha, Haceme profe? ver ese budín. Sí, sí, sí se escucha. Haceme ver ese budín. Así me tiento y me acuerdo de vos y toda tu familia. Dios mío. Poquitas, profe, así que no son muchas familias. No, ¿cómo? Qué criminal que sos. ¿Cómo es que estás comiendo budín encima? Pero yo insisto, quiero bizcochuelo marmolado. Estoy antojada de bizcochuelo marmolado. Bueno, ahí me ven, sí. ¿Qué hacen? Para que esto está como fuera de foco. Báncame. No, no. Vamos a poner, a ver, ahí. Estamos cambiándole el foco. ¿Qué hija de mil? Y me lo muestra en serio, la voy a matar. No podés. Qué bárbaro, che. No se puede ahora con estos chicos. Y todos esos otros que están con la cámara apagada. Ay, no, Lulu. No podés. Que tengo ¿Quieres vergüenza, jugar profe. a... ¿Qué? Que tengo vergüenza. Ay, cállate, Álvaro. Sí, Entiendo. claro. Vergüenza. No, ya voy a Estoy hacer la entrando gran en la... parte, ya me pongo, ya me entro como administrador y saco a todo el mundo, ya saben. No me cuesta. Bueno, entré del teléfono para mostrar el pizarroncito, porque voy a trabajar mejor acá. Lo que pasa es que tendría que haberle hecho la revisada al Power y no lo hizo, obviamente, entonces igual se los voy a mandar y si hay algo que revisar, algún signo, siempre meto la pata con algún signo, porque pasar cada una de las ecuaciones por ahí es como que podés meter la pata. Que de hecho el año pasado me acuerdo que había, pero bueno, ya fue. Bueno, a ver. Para que arranquemos, y bueno, para contextualizarnos más o menos qué vamos a hacer. Hola Álvarez. Ahí ya hola, te veo. está Y todo todo el vacío resto, acá, ¿no? porque sí me estoy mudando, así ¿Qué? que sí me estoy mudando, así que todo un lío bárbaro, tengo acá al costado la cocina. Ay, Dios mío. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué saben de algún departamento, ya que están hablando de mudanza? ¿Algún departamento que se alquile? Porque no sea, no es para mí, obviamente, pero me han preguntado y digo, ya le voy a preguntar a los chicos, que son los que saben siempre. ¿Tienen Bueno, alguna idea? yo por mi parte, ¿Alguno? Vergara, estoy viendo de cuándo, de cuándo son y eso. Hola, Bustamante. Hola, profe. Ya. Corso, bien. Estamos. Alanis, te estoy esperando. Y es más, quiero saber para relacionarte con qué año, de qué año sos. ¿Sos del año pasado, del anteaño pasado, de cuándo? I need to see you. Bueno, quedamos así. ¡Oh! Hasta espera, che, tienen otras clases después, ¿no? Ay, Dios. Y ahí entra el guapo, al último. Qué raro él llegando tarde. El hombre trabajador. Balmaceda. Bueno. Y estamos. Listo. Bueno. Entonces, más o menos les comento, como para contextualizarlo, así arrancamos. Habíamos dicho que íbamos a entrar a ver un poco, a rever un poco de ondas electromagnéticas, básicamente centrándonos un poco en la descripción matemática de las ondas, ¿sí? Y en la forma de modelizarlas. Porque después esa forma quizá también la tomamos para las ondas, no de características de las ondas de la radiación, sino de la materia más adelante. Entonces, uno tiene como que rever un poco esa parte. Entonces, recordemos que matemáticamente uno puede describir una onda mediante una función, ¿sí? Sí, justamente, que nos va a dar digamos, es la que está indicando cuál es la naturaleza, o que tiene que ver con la naturaleza de la perturbación que genera esa onda. Por ejemplo, si estamos hablando de una onda electromagnética, tendrá que ver con los campos eléctricos y magnéticos. Si estamos hablando de una onda, qué sé yo, una onda sonora, tendrá que ver con diferencias de presión y demás, ¿no? Pero no solamente nos bastaría describirla mediante esa función de onda, sino que además
deberíamos poder describirla, y ahora ya empiezo a escribir así, no hablo en el aire, deberíamos poder describirla también con alguna ecuación, que es lo que vamos a llamar la ecuación de onda, ecuación diferencial de onda, que es la que tienen que satisfacer todas las funciones que son descriptivas de una onda viajera. Entonces, con la función psi, que es una función de la posición y del tiempo, vamos a definir entonces las características de la onda, o sea, que es lo que llamamos la función de onda. En el caso de ser una onda en el espacio, ¿sí? Tenemos que R va a ser X y ZT, o sea, estaríamos hablando de una psi de X y ZT. En el caso de las ondas que vamos a ver, que son ondas unidimensionales, en realidad esto va a estar limitado a un psi de xt, donde esto va a designar entonces una onda unidimensional, pero que, como vemos, depende de la posición y del tiempo, esa función. Obviamente que la función sí puede ser una función cualquiera, ¿sí? Que ya vamos a ver qué restricciones tiene, como para que realmente satisfaga el hecho de que describe a una onda. Además, sabemos que si uno le saca por decirle, le saca una foto a la perturbación en un determinado instante, tenemos lo que se llama o lo que se denomina el perfil de la onda. El perfil de la onda es simplemente la forma de la función, o sea, psi de x sería, ¿por qué me independizo del tiempo? Porque es como que le saqué una foto, una instantánea en un determinado instante, ¿está bien? Hay ondas cuyo perfil va cambiando o va variando con el tiempo, pero hay ondas, como las que vamos a ver, cuyo perfil permanece constante, es decir, si vos haces o planteas una sucesión de perfiles, o sea, es como hacer toda una sucesión de fotos de esa misma onda, ¿sí? En determinados instantes de tiempo vas a ver que la forma no cambia, lo que sí hace es desplazarse, ¿está bien?, a una cierta velocidad v. Entonces, si uno plantea justamente el desplazamiento de esa onda, esto para ondas con perfil constante, ustedes me dicen si van leyendo bien o no, porque en realidad estoy mirando más el pizarrón que a la cámara. Con perfil constante, entonces, cuya forma no cambia en el tiempo, entonces uno debería plantearlo como una onda viajera, ¿sí? Una onda viajera a una velocidad v, que se desplaza obviamente en el tiempo t. Entonces deberíamos poder tener una psi de x menos b por t. Acuérdense que acá esto es simplemente un cambio de variable. Si uno describe x' como x menos b por t, vamos a tener, acuérdense, esto se los traigo a colación para ver si se recuerdan un poco de esa parte. Cuando uno describe un sistema, un evento desde un sistema que está en movimiento, lo describís en términos de una x', por ejemplo, ¿no? Que va a estar dado va a depender de x y de t, y que se mueve a una velocidad v. Esto me está indicando una onda que viaja en la dirección x positiva a la velocidad v, y que obviamente se desplaza o viaja en el tiempo, a la velocidad v. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí todo bien, pero dijimos, esta función que depende de x menos b por t, que me está dando una onda cuyo perfil es constante y que viaja a lo largo del eje x positivo a la velocidad v, tiene que reunir o tiene que satisfacer una ecuación, ¿sí? Que esta función, acuérdense, que tiene que ver con las propiedades que generan la perturbación. Entonces la idea es que veamos un poco cuál es esa ecuación, o con una deducción simple de cuál es la ecuación que tiene que satisfacer esa función para efectivamente ser una función que describe una onda. ¿Está bien? Entonces, yo voy borrando. Ustedes, si quieren que frene y que no borre, me dicen, y yo freno y no borro. Pero me tienen que ir avisando, porque no estoy mirando particularmente la cámara, ¿no? Entonces pensemos, en esta función psi de x menos b por t, que la voy a plantear como un psi de u, donde u es la variable x menos b por t, ¿no es cierto? Psi de x menos b por t. Y voy a plantear, perdón, que ahí tengo un reflejo que me molesta allá atrás. Bueno, voy a plantear la derivada de psi respecto de x, y voy a plantear la derivada de psi respecto de t. Bánqueme un segundín, que borro esta parte de acá. Entonces, la derivada de psi respecto de x va a ser la derivada de psi respecto de u por la derivada de u respecto de x, ¿sí? Pero como u
es igual a x menos b por t, entonces la derivada de u respecto de x es igual a 1. O sea que en definitiva, la derivada de psi respecto de x es igual a la derivada de psi respecto de u. ¿Sí? Si ahora derivo otra vez la derivada segunda de psi respecto de x 2 veces, me va a quedar la derivada de psi segunda de psi respecto de u 2 veces por la derivada de u respecto de x. ¿Está? Pero esto de nuevo era 1, o sea que me queda en definitiva igual a la derivada segunda de psi respecto de u 2 veces. Hasta ahí, dígame si vamos. Voy a hacer lo mismo, pero con la derivada respecto del tiempo. Igual, si no quieren escribir, no escriban, porque de última esto yo se los paso en el Power, que no está revisado, pero no importa. Para que pongo el Power un segundo. Power está acá. Aquí un cachito. ¿Ese que te mandé? Sí. No, uno que Marcelo me dijo que fue. Bueno, ahí estoy, perdón. Entonces, como les decía, si ahora hacemos la derivada respecto de t, vamos a hacer todo, porque si no, voy a borrar todo, porque si no, ustedes van anotando las conclusiones a las que vamos llegando, ¿no? La derivada de psi respecto de t va a ser la derivada de psi respecto de u por la derivada de u respecto de t, ¿sí? Pero la derivada de u respecto de t, según u igual a x menos b por t, va a ser igual a menos b. Por lo tanto, la derivada de psi respecto de t va a ser igual a menos b por la derivada de psi respecto de u, ¿sí? ¿Qué pasa, Octavio? Bueno, listo. Disculpen las interrupciones. Vamos a derivar de nuevo respecto de t 2 veces, ¿sí? Entonces me quedará menos b por la derivada de psi respecto de u 2 veces por la derivada de u respecto de t, que también es menos b, o sea, de nuevo es menos b. O sea que esto me va a quedar más b cuadrado. ¿Está bien? Entonces, por un lado teníamos que la derivada segunda de psi respecto de x 2 veces iba a ser igual a la derivada segunda de psi respecto de u 2 veces, y por otro lado tenemos que la derivada segunda de psi respecto de t 2 veces es igual a b cuadrado por la derivada segunda de psi respecto de u 2 veces. Entonces a esto lo puedo despejar, a esta psi, paso la b cuadrado dividiendo, b cuadrado pasa dividiendo acá. Entonces, en concreto, como estas dos cosas son iguales, estas dos cosas también lo son. Por lo tanto, llego a la ecuación de onda, para una onda unidimensional, que es la derivada segunda de psi respecto de x 2 veces, igual a 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de psi respecto de t 2 veces. Fíjense que esa es la ecuación, lo que llamamos ecuación de D'Alembert, o ecuación de onda unidimensional diferencial, obviamente, porque ven que vincula derivadas parciales de la función respecto de dos variables diferentes, ¿sí? Y es la ecuación que tiene que satisfacer una onda. Entonces, una onda vamos a describirla por una función psi, estamos hablando de una onda unidimensional, ¿no? De xt, donde esa psi tiene que ver con la naturaleza de la perturbación en sí, y esa forma de función, no sé, armónica, una función cuadrática, lineal, lo que se les ocurra, ¿sí? Una función matemática de esas variables tiene que satisfacer esta ecuación para ser considerada una función de onda. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí. Esto básicamente es lo que necesitaba por ahí que vayan repasando, que es un poco lo que usamos. Acuérdense también que, bueno, cuando uno tiene ya una función que depende, o sea, que en realidad ya no es una función en una sola dimensión, sino que tengo, por ejemplo, una onda tridimensional, entonces acá tendré derivada segunda de psi respecto de x 2 veces, más la derivada segunda de psi respecto de y 2 veces, más la derivada segunda de psi respecto de z 2 veces, igual a 1 sobre b cuadrado, por la derivada segunda de psi respecto de t 2 veces. Es decir, acá ya tendré el operador laplaciano, ¿sí? Igual de la función de onda, igual a 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de psi respecto de t 2 veces. Entonces, cuando trabajamos con ondas
no unidimensionales, ya tenemos que pasar entonces a esta otra función, o esta otra, ecuación diferencial, y donde sí, ahora ya va a ser una función de x y z t, ¿no es cierto? De las 4 variables. Bueno, entonces, dicho esto, pensemos que si estamos hablando de las ondas electromagnéticas, como dijimos que sí, tenía que ver con la naturaleza de la perturbación, ¿sí? De la perturbación. Entonces, la idea es que como las ondas electromagnéticas están generadas por campos eléctricos y magnéticos, sí tiene que ver con campos E y con campos B, ¿sí? Es decir, con campos eléctricos y magnéticos. De hecho, ahora vamos a ver que cualquiera de los dos campos que utilice para describir la onda electromagnética es indistinto. O sea, me da igual que utilicen en la ecuación de onda o simplemente para describir la onda el campo eléctrico o el campo magnético. A mí me da igual porque los dos describen obviamente la naturaleza de esa onda electromagnética. Entonces pensemos, ¿por qué o de dónde viene eso? Simplemente dígame si ya está, si esto lo tienen y demás, y borro. ¿Sí? Si no, van haciendo capturas después ustedes. Listo, profe. Ya está. Listo. Listo. Entonces pensemos que esto de dónde viene. O sea, uno lo que hace al estudiar las ecuaciones de Maxwell básicamente es hacer como un compendio de todo el electromagnetismo que se estudió a lo largo de todos los años, ¿sí?, que llevó el desarrollo del mismo. Entonces podemos tener esas ecuaciones o escritas en forma integral o en forma diferencial. Pensemos nada más que en primer lugar, las voy a escribir a las dos formas como para que refresquemos un poco la memoria. Pensemos en lo que era la ley de Gauss. ¿Qué nos decía la ley de Gauss? La ley de Gauss, acuérdense que podíamos tener la ley de Gauss eléctrica o magnética. En definitiva, de lo que hablaba, si lo escribo en términos de ecuaciones integrales, ¿no? Era el flujo de un campo, ya sea del campo eléctrico o del magnético. Entonces, cuando tenía una superficie cerrada, la ley de Gauss lo que establecía es que el flujo de ese campo, que es justamente la integral del campo por el diferencial de área, iba a depender de si tenía esa superficie, si encerraba o no encerraba una carga. Es decir, si vos suponete que tenés una superficie, esta es una superficie, ¿no? Por eso lo vamos a dibujar así. Suponete que tenés una superficie que no encierra nada, entonces esto iba a ser igual a 0. Ahora, si vos ahí adentro de esa superficie cerrada que estás utilizando para el cálculo, tenés una carga Q, che, vos acá sabés ponerle que esta es positiva, ¿no? Vos sabés que tenés líneas de campo. Ajá, tenés líneas de campo, por otro lado, tomas un diferencial de área, que tiene un DDA también, ¿sí? Y ahí tenés un campo E. Entonces, sabemos que tengo un flujo neto si la superficie S encierra una carga. Pero, no, encierra una carga, y esto, en definitiva, lo establecemos como igual a Q sobre epsilon 0. ¿Nos vamos acordando? Sí, profe. Profe. Bien. Ley de Gauss. ¿Qué pasa? Esa es una de las primeras ecuaciones, ¿no? La primera ecuación de Maxwell. ¿Qué pasa si hacemos el flujo del campo magnético? Es decir, la integral del campo B, escalar diferencial de área. En ese caso, planteemos de nuevo la superficie S cerrada, ¿no? Y supongo que tengo un imán acá. Un imancito, polo-polo, sabemos que hay tantas líneas que entran, ponele, como líneas que salen. Es decir, que el flujo neto a lo largo de esa superficie cerrada... Ay, perdón, casi se me cae. Ay, inútil. El flujo neto es 0, en definitiva, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa si ahí se me ocurre, bueno, a ver, cortemos el imán? No importa, porque vos vas a tener dos polos también. Y si lo vuelvo a cortar, y lo mismo va a tener dos polos. Es decir, no existen cargas aisladas que me brinden un flujo neto a través de una superficie cerrada. Por lo tanto, la integral de B escalar diferencial de S, de área, perdón, a lo largo de una superficie cerrada, va a ser igual a 0. Y estas dos son la formulación de la ley de Gauss eléctrica y magnética, ¿sí?, que ya vieron en algún momento. Espero. Espero, dije. Lo dejo abierto eso.
Sugerencias. Ay, Dios. Bueno, por otro lado, otra de las leyes medio fundamentales, bueno, las otras dos, escritas en términos integral, ya no son flujos, son circulaciones, ¿sí? Es decir, estamos hablando ahora de la integral de ambos campos, pero por un diferencial de camino, lo vamos a poner así, escalar diferencial de S sobre una curva cerrada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la circulación del campo eléctrico, por ejemplo, lo que nos establecía Faraday con su ley de Faraday es que iba a tener un valor determinado por el flujo del campo magnético, o sea, la variación del flujo del campo magnético. Es decir, que acá iba a tener un d phi a dt, ¿sí? Es decir, si vos tenés un flujo constante, no íbamos a tener circulación. Ahora, si el flujo cambia respecto al tiempo, ahí sí tenés una circulación y justamente es igual a la variación del flujo, cambia de signo por la ley de Lenz, que en algún momento habrán repasado y demás, ¿sí? Que en general lo que uno solía hacer es decir, bueno, a ver, si el flujo es la integral, bla, bla, acá, ¿cuáles son las variables que tengo en juego en un flujo? En el flujo de un campo, y bueno, o es el campo, o es el diferencial de área, o es, como tengo un producto escalar, entre esos dos vectores, o es el ángulo, acuérdense que el producto vectorial, escalar lo escribo como el módulo de uno por el del otro, por el coseno del ángulo entre ambos, ¿cierto? O el campo, o el área, o el ángulo entre ambas variables. Entonces, en general, si uno piensa, qué sé yo, dejo constante el área y el ángulo también es fijo, entonces a esto uno lo suele asimilar, pero es nada más que una aproximación a menos de B a dt. En realidad lo que va acá es el flujo, no el campo. Pero de manera genérica uno puede escribirlo así y está bien, simplemente considerando que la variación de flujo es específicamente debida a la variación de campo. ¿Está bien? Profe, buenas tardes. Sí. Enzo le habla. Hola Enzo, ¿cómo andás? Acá, Fabi. ya me pongo yo. Estoy justo Fabi. con el pizarroncito. No hay drama, Fabi. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos cómo Estoy estás? como los chicos, Enzo. Así, no me quiero mostrar, ¿viste? Así que me ponen la cámara, me apagan la cámara, todo, y veo que vos también. Estamos todos bien. Escuchame, Estamos todos Fabi. igual. Fabi, es para decirte que las listas todavía no están. Los chicos espero que se hayan inscrito en física electrónica. Recordad que es el segundo cuatrimestre. Sí. Vos sabés, Enzo, que hay chicos que han tenido problemas con la inscripción, ¿viste? O sea, y eso también estaba en duda, y bueno, el tema de que no te piden las correlativas anteriores rendidas, y eso, ¿sigue o no sigue? ¿Está o no está? ¿Pueden cursar aunque no tengan rendidas las correlativas? ¿Cómo es el tema? Enzo, a ver si nos clarificas a todos. El tema sigue, por el tema de que seguimos con pandemia. Claro, ¿sí? eso es. Pandemia y todo lo demás. Eso Bien. sigue. Y el tema de que tiene un tiempo perentorio de tener que rendirla. Eso se va a seguir mi régimen. Es decir, el chico no puede estar más de 2 años por rendir una previa por falta de correlativa. ¿Te acuerdas que estaba en ese momento? Él no puede dejar pasar mucho tiempo. No va a poder dejar mucho, sí. Claro, si no va a tener que rendirla como corresponde. Lo que le pide para rendir, lo que le pide que tiene que estar regular y lo que tiene que tener aprobado. Sí, como sí, dice sí. el estudio, digamos. Si no, suponte, se le caería, ponele que, qué sé yo, que Álvarez, mentira, pero bueno, ponele que Álvarez, qué sé yo, promocione además, y no, o regularice, ponele, ¿no? ¿Se le caería la regularidad si no rinde las correlativas inmediatas anteriores? No es que se le caiga, sino que no va a poder rendir. Por ejemplo, tenés física electrónica. Vamos con el ejemplo. O física 2, que ya pasó el primer cuatrimestre, ¿cierto? Sí. En física 2, el chico promociona. Él la tiene que tratar de rendir antes que sea el año. Es que no es que la va a perder. No pierde nada, sino que no va a tener la posibilidad de rendirla. Está bien. ¿Me entendés? No es que no pierdan. Sí. No pierden los chicos no pierden. No pierden ni la materia que cursó, que la promocionó o la regularizó, no la pierde. Ni las correlativas que no rindió tampoco. Sí va a perder la posibilidad de rendir física 2 hacia, hablemos lo crudo, sin correlativa, por decirte un ejemplo. Exacto. O sea que sí o sí
va a tener en ese momento que rendir todas las anteriores y recién física 2, si es que pasan esos 2 años. Ponele. Sí, Claro, sí, está bien. sí. Él no pierde la seguridad de la materia, Bien, pero bien. sí no va a tener la posibilidad de rendirla como él quiere, de forma inmediata, sin rendir antes las correlativas. Es como si te Y si impidiera seguir hubiera avanzando, algo, ¿no? ¿Cómo, Juan? Es como si te impidiera seguir avanzando, ¿no? Y una No parte sí. pierde. Sí, Sí. claro, es verdad. sí. Es verdad, Juan, lo que vos decís es cierto, es así. Por eso póngase en las pilas, o bueno, lo Claro, que no se pueda. relajen, digamos, con el sistema, sí. Exactamente. No se relajen con el sistema porque va a perder, esa posibilidad la va a perder. No pierde de rendirla, no pierde la regularidad de la materia. Está bien. Eso sí, la regularidad de la materia no la pierde. Salvo que, bueno, que se le venza la regularidad, bueno, todo, en fin, todas esas cosas. Pero de rendirlas así no. Es decir, pasa el año, no la va a poder, no la va a poder rendir. Escúchame eso, y si no se han podido inscribir como, o sea, porque o no han terminado de cargar, o no sé, o ya está todo bien, en orden, el CISACA está todo perfecto. Mira, Digo, Germán por me si dijo, no se han, dale, Fabi. a mí me han Perdón. planteado eso, que no se habían podido inscribir, entonces no sabía si estaban o no estaban, o qué sé yo, no sé. En el sistema no figura nadie, absolutamente nadie en el listado, en el sistema. Yo me inscribí por el sistema ya. Claro, podés inscribir? no quita que usted se inscriba por el sistema, Facundo, no quita eso. Usted se inscribió, pero lo que me refiero, le comunico a la profe que en el sistema de CISACAR, que se toma la asistencia, no hay lista todavía. No sé si me entienden. Sí. Sí, a mí no me dejó inscribirme porque no me cargaron la regularidad de análisis 2. Ya, bueno, por eso hay que, Esteban, eso tenés que verlo con Germán, pero bueno, Germán está con contratiempo, Claro. o si no ay Dios, con la chiquita esta Salazar, con la otra niña, ya cualquier cosa, mándeme, yo les voy a mandar el contacto de ella. Sí, porque me han estado consultando eso, sí. Los Sí, chicos, porque para... Germán me dijo que era esta semana y la otra, la que empezaron el 26 y esta. Iban a estar las inscripciones, inscribiéndose los chicos y todo lo demás. Bien. Así que cualquier cosa que, no sé, Germán creo, bueno, ese contratiempo que tuvo, por lo Sí, menos no sé mitad. cuándo. No, son 5 días, Fabi, acordate. Ah, son 5 días nomás. Ah, está. Son 5 días Bueno, hábiles, ¿viste? sí. Pero creo que debe estar la otra chica. Así cualquier cosa, chicos, yo les paso el contacto, me preguntan, yo se los paso, no hay ningún problema, para que ustedes agilicen esta semana. Hasta el momento no hay lista. En el sistema no hay lista. No quita. Dale. Igual, tienen la otra semana también, ¿no es cierto? Y esta, la del 26 y esta semana, Fabi. Ah, no, era la anterior y esta, o sea que están hasta el viernes. Exacto. Ajá. Y el miércoles, acuérdate que es feriado. Y el miércoles es feriado, ¿cierto? Bien. O sea, ya saben, activen. Bueno, en el supuesto, voy a poner el supuesto. Que No, le sí, marca un sí. error, que no se pueden inscribir y que se les hace viernes. Sí, que ¿Solución? hablen, que manden otro, es como decir, estamos trabajando presencial de 17 a 22. Listo. Bien. ¿No están Que por manden. burbuja eso? ¿Ustedes? Van todos, digamos. No estamos yendo, Fabi. Ah, no están yendo. No, estamos trabajando el teletrabajo de la casa. Yo trabajo de la casa. Ah, porque vos sabés que yo fui una vez y me dijeron que tenían como burbujas, así que un día iba a académica, yo fui a firmar unas actas de examen. Un día iba a académica, el otro día iba no sé quién y así. O sea, van a veces, ¿no? Es todo por mail o por teléfono la cosa, ¿cierto? Van con burbuja. Es académica, va lunes y miércoles de 17 a 20 horas. ¿Sí? Claro. Que tienen que hacer los papeles administrativos. Me dice la secretaria, usted no vaya si usted está trabajando de la casa. Trabajo de la casa. Yo, Sí. hasta los concursos O sea que de última, para los que tengan ese problema, van a tener solo hoy, si quieren ir a hablar con académica, porque el miércoles es feriado. Claro, el feriado provincial, ¿recordás? Sí. Que es el 4 de agosto. Es nacional, me parece, el feriado. No, es provincial, Fabi. ¿Estás seguro? Porque la UNLAR también adhiere y es nacional. Bueno, pero es provincial, Fabi. Los calendarios académicos se adecúan a la jurisdicción. Bien, a la jurisdicción, digamos, está bien.
Ahora, porque vos tenías feriado provincial el 20 Sí. y la Sí, nacional sí, sí, también sí. ninguna. Está bien. Y como se aprobó la legislatura el 4 también de agosto, también se Bien. adecua a Sí, cada sí, sí, sí. universidad. Bueno, Sí, que me manden el mensajito, yo les mando el teléfono de la chiquita esta y para que bueno. ellos se conecten con ella, porque Germán obviamente no va a estar, No, por claro, su claro. poco tiempo, Y no ya va a se estar les disponible. terminan las posibilidades. Bueno, ya entonces ya charlo con los Dale, chicos, si Fabi, es que me quiere hablar alguno después, bueno, ya hablamos, y si no, que te manden un mensaje, o te mando un mensaje yo, que me pases el contacto. Así dale, no se Fabi, arma tanto lío. dale, Dale. Fabi, si no ya te lo paso y que los Dale, chicos dale, pásamelo lo mismo, ya se los mando yo al grupo de última. Dale, Dale, Fabi, que dale, ande bien. gracias, Enzo. No, por Chao. favor, chao. ¿Entendieron? Sí, creo que Luis, sí. creo que sí. Profe, Sí, ¿Cómo está, profe? profe, yo no estoy en el grupo. ¿Quién es yo? Cáceres, Cáceres. ¿Por qué no estás en el grupo, Cáceres? no sé, no me pidieron nunca número o no mandé nunca el número. Mándame después mensaje, a ver si te conecta al web, sí, pero ahora no, me hace mucho lío. Manda un mensaje, ya te mando el enlace del grupo para que te unas. Bueno, gracias. Gómez Mercado. A ver si se muestra la cara los que. Ay, Dios mío. Alanis. Ya te estoy viendo. Ay, por eso no te querías mostrar, ¿ves? Estoy todo despeinado, profe. Mira, cállate. En fin, ahí me está mandando Ana Salazar, parece que dice que. Bueno. Sí, mándenme mensaje que ya al grupo les mando yo, una vez que les haya reenviado el link, les mando el contacto, y cualquier cosa se ponen en contacto con ella, porque acuérdense, miércoles feriado, académica va, o sea, sobre todo por el hecho de que si tienen que ir o algo así, por lo menos que les contesten hoy. Esa es la cosa. Bánquenme un cachitín. Que capaz que se me va a ir la cámara porque voy a entrar a copiar ¿se me fue la cámara? El enlace. Copiar. Y ahí se los mando. ¿Quién me mandó? ¿Cáceres? Mira, hasta la profe apaga la Sí, cámara yo le ahora. mandé. No, la apago la cámara porque estoy mandándole el enlace del grupo. Y ahora, ¿hay alguien más que no está en el grupo? Ara, es Araceli, no es no es Ana, es Araceli, claro. Bancame. ¿Dónde está el grupo? Acá está. Ahí está. Ahí mande el contacto al grupo. Ya estamos. Y ahora, ya no sé dónde tengo el Zoom. Acá está. Bueno, listo. Vamos entonces. A ver. Bueno, me falta la última ley, que también es una circulación de un campo, ¿sí? Donde hablamos del campo magnético por el diferencial de camino, que en este caso, y bueno, fíjense antes de esto. Miren lo que es de destacar acá. Si tenés un campo que cambia en el tiempo, te genera o te induce la presencia del otro, que es un poco lo que veíamos con el simulador, incluso cuando movías la bobinita y demás, ¿sí? Que el cambio de uno de los campos respecto al tiempo te genera o te induce al otro. Bueno, en este caso es igual, porque es como si fueran simétricas las ecuaciones. Lo que pasa es que acá tengo una corriente I0, ¿sí? O I, si quieren, la dejemos ahí, pero también tengo ese término de autoinducción entre ambos campos, donde tengo mu 0 epsilon 0, ya saben, permeabilidad y permitividad del vacío, por la derivada del flujo del campo, del campo E, carajo, se me cae todo esto, respecto del tiempo, y que si también de nuevo hacemos la aproximación, a esto lo puedo escribir como la derivada de E respecto de T directamente. Entonces, como verán, la simetría es enorme, ¿sí? Entre las leyes de Maxwell, o sea, el compendio de todas las leyes que ustedes vieron. Ley de Ampère, ley de Faraday, leyes de Maxwell para ambos campos. ¿Estamos? Nada más que a mí me gusta más en forma diferencial, porque soy contrera, obviamente. Entonces, en forma diferencial, puedo borrar, ¿no? Bueno, ya Pero es más lo voy a ver. bonito así, profe. ¿Qué, en forma diferencial?
Sí, porque aplicando los operadores salen un montón de cosas Mucho más lindas. rápido, sale cagando, ¿sí? Por eso Por me gusta ejemplo, más. si aplican habla la de Ampere, sale la continuidad de la carga, ¿no? Claro, claro, por eso a mí Solito. me gusta mucho más, ¿sí? Entonces suelo usar, obviamente, las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Sobre todo que hay algunas cosas, como por ejemplo, que ya vamos a probar, la determinación de la velocidad de la luz sale cagando, ese tipo de cosas salen mucho más fácilmente cuando estamos hablando de las ecuaciones diferenciales. Obviamente que estamos hablando de un E o un B, dependiendo de X y Z, T, entonces por eso es que tenemos que trabajar de esta forma, con el rotor o la divergencia. Entonces, cuando estamos con la ley de Ampere, perdón, con la ley de Faraday y la ley de Ampere también, esto nos quedará, bueno, menos de B a dt o menos de phi B a dt, entonces uno lo puede simplificar así. Acuérdense que esto es flujo, pero si vos lo que tenés variable es el campo, entonces te queda directamente el campo, y el rotor de B, que te quedará mu0, si se quiere, por I0, o por I, ¿no? Más epsilon 0 por d a dt, o d phi e a dt, ¿sí? Como ustedes quieran llamarlo, pero en definitiva, estas son las ecuaciones, ¿sí? Que resumen el electromagnetismo tal como han venido estudiándolo desde el comienzo, very beginning, ¿sí? Allá cuando veían la definición de campo eléctrico, y de hecho han utilizado la ley de Gauss en forma integral para el campo eléctrico, incluso para el cálculo de campos eléctricos en situaciones de alta simetría, ¿no es cierto? Y también han utilizado la ley de Ampere para el cálculo de campos magnéticos en situaciones de simetría, o sea que esto, como que ya venían utilizándolo, lo único que después hace Maxwell es hacer todo el compendio de estas ecuaciones que venían siendo usadas, tanto para campos eléctricos como magnéticos, y hace el nexo entre ellas, y las resume en sus 4 ecuaciones fundamentales. ¿Estamos acá? Bueno, esto nos lleva, entonces, en definitiva, a que podamos establecer, por ejemplo, las características generales de las ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner como característica que son ondas armónicas, ¿sí? Y eso, ponele cómo lo podemos llegar a ver. Para que sean ondas armónicas, estamos planteando, acuérdense que habíamos dicho que si sí era la función de onda, y si satisfacía la ecuación de D'Alembert, entonces podríamos decir que representaba una onda viajera, ¿cierto? Entonces, una posibilidad, que de hecho efectivamente es, ya lo vamos a ver, es que sea, o que esté escrita en términos de una onda armónica. Por eso, entonces, si a él lo escribo, por ejemplo, como el seno o el coseno, como a ustedes les guste, es más, van a ver que yo a veces uso el seno, a veces el coseno, me da exactamente lo mismo, pero nada, depende del humor. O depende de cómo sea más fácil por ahí alguna deducción futura, ¿no? De k por x menos omega t, o lo mismo es que lo definamos en términos de campo. Acuérdense que ambas perturbaciones son las que generan esa onda electromagnética. Entonces, veamos que efectivamente esta función, para uno de los dos campos, lo veamos, ¿sí? Esta función sí satisface esa ecuación de onda. Por un lado, la derivada de E respecto de X es igual a ¿quién? Bueno, acá vamos a tener K por E0 por el coseno de, bueno, K por X menos omega t, ¿no? Y por otro lado, la derivada segunda de, E. Ya, sorry. Caramba. Respecto de X dos veces, va a estar dada, bueno, por K cuadrado por E0 por el seno de omega t, de K por X menos omega t, y ahí tengo un signo menos, ¿sí? También que tener en cuenta. ¿Estamos? Por otro lado, si derivo respecto, acuérdense, la ecuación de D'Alembert, ¿no? Derivada segunda respecto de X dos veces, derivada segunda respecto de T dos veces. Por eso estoy haciendo esto. Si derivo E respecto de T, me quedará, menos omega por E0 por el coseno de K por X menos omega T, y la derivada segunda me quedará, este es un 2, me quedará, el menos con el menos se me hace más, pero con el otro menos se me va a hacer menos de nuevo, omega cuadrado por E0 por el seno
de K por X menos omega T. Entonces fíjense, ahora que lo tengo así, resalto esta y esta, porque deberían satisfacer que esta derivada sea igual a 1 sobre b cuadrado por esta derivada. ¿Está bien? Entonces es lo que vamos a tratar de hacer acá. ¿Ya puedo desenfocar esa parte? Así lo escribo más arriba. Sí, profe. Bien. Entonces fíjense que esto que me va a quedar lo voy a escribir acá arriba, menos K cuadrado por E0 seno de K por X menos omega T, va a ser igual a 1 sobre b cuadrado, debería ser igual a 1 sobre b cuadrado por esto, menos omega, vamos a poner menos adelante, menos omega cuadrado por E0 seno de algo, ¿sí? De todo eso. Bueno, listo. La condición para que esto sea así es justamente que K cuadrado sea igual, lo vamos a poner así, K sobre omega sea igual a 1 sobre b cuadrado, o bien, y me bancan un segundín, que b sea igual a, bueno, ahí saco raíz, esto pasa para acá y esto me invierte, ¿no es cierto? Me quedará omega sobre K, porque además saqué raíz porque está todo al cuadrado. Entonces, con la condición de que b, que es la velocidad de propagación de la onda, sea igual a omega sobre K, la forma E igual a E0 por el seno de K por X menos omega T satisface la ecuación de D'Alembert. Entonces, es efectivamente una onda, o es la manera de expresar una onda unidimensional, en este caso electromagnética. Obviamente que como la otra forma, la del campo magnético, es igual, también va a satisfacer de la misma forma, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que la función de onda armónica es una onda, o es una función que representa bien a la onda electromagnética, y de hecho, entonces las ondas electromagnéticas son armónicas, ¿sí? Obvio que hay varias formas de expresar, no solamente van a ver, a mí me van a ver que cambio seno por coseno, o coseno por seno, me da igual, a veces pongo uno, a veces pongo el otro, a veces si no lo van a ver escrito con distintos argumentos, por ejemplo, qué sé yo, a veces pongo E0 por el seno, a ver, sí, de K por X menos B por T, ¿sí? O a veces pongo E0 por el seno de 2pi, y acá tendría que ser X sobre lambda menos T sobre T, que es lambda, longitud de onda T es período, o si no, a veces podemos usar también el E0 por el seno de 2pi por F, no sé, está acá, omega, por X menos B, perdón, X sobre B menos T. Bueno, hay montones de formas que son equivalentes, ¿no? E0, y bueno, acá pongo la primera que usé, seno de K por X menos omega T. Son formas equivalentes de expresar la función de onda armónica, ¿sí? Que me va a representar a un campo eléctrico o al magnético. Acuérdense que esto es válido para uno o para el otro, ¿no? Pero a lo sumo me va a cambiar el argumento. Básicamente no hay demasiados cambios o demasiadas cosas diferentes. Y donde cada una de las variables que me aparecen en el argumento, obviamente que X está refiriéndose a la coordenada espacial, estamos pensando en ondas unidimensionales, medida en metros, y T está refiriéndose a la coordenada temporal, medida en segundos. Bueno, y todas las otras cosas que andan dando vuelta. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, profe. Bien. En definitiva, son todas variables que uno usa normalmente con este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que llamamos número de propagación, que lo vamos a definir como 2pi sobre lambda, que es la longitud de onda, ¿sí? Fíjense, si lambda la mido en metros, por ejemplo, pensemos en el SI nomás, las unidades, ¿no? Entonces las unidades del número de propagación me quedarán en 1 sobre metros, o por ejemplo, como dijimos hace un rato, la frecuencia, qué sé yo, que la puedo escribir como 1 sobre el período. Todas estas son relaciones que medianamente han visto en alguno de los movimientos, quizá en física 1, probablemente, ¿sí? La puedo poner como 1 sobre el período, o por ejemplo, con la que saqué hace un rato, B igual a omega sobre K, que también me queda igual a lambda por F, ¿sí? Que es la velocidad de propagación de la onda. Bueno, hay muchas variables, acuérdense, frecuencia, longitud de onda, número de propagación, período, frecuencia angular,
De nuevo, el número de propagación, velocidad de la onda. Son todas variables que uno utiliza para describir, ¿sí?, esa onda periódica armónica que está describiendo las ondas electromagnéticas. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Bien. Bueno, esa es una de las principales características. Entonces ya estamos hablando de que son ondas armónicas. Por otro lado, podemos decir que son ondas transversales. A ver si me sale el dibujo. Pensemos, ¿cuál era la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal? Por ejemplo, supongan que ato una cuerda a, qué sé yo, a la silla, ¿sí?, y sostengo la cuerda así desde acá. Entonces yo genero una perturbación elevando la mano hacia arriba. ¿Está bien? La perturbación, sí, está bien, elevaste la mano hacia arriba, o sea que la perturbación tiene esta dirección, arriba abajo, pero se propaga a lo largo de la dirección X, que sería la dirección perpendicular a la de la propagación, a la de la perturbación. Entonces, cuando la perturbación es en una dirección normal a la de propagación de la onda, es una onda transversal. Cuando es en una dirección paralela, es una onda longitudinal. Más o menos, ¿se acuerdan de la diferencia entonces? Supongamos que tengo ambos campos. Vamos a plantearlo al dibujito ese que ven en todos lados, ¿sí? Supongo que ahí tengo un campo E. Acá tengo un campo B. Bueno. Bueno, vamos a decir que está tan mal tampoco. Estamos hablando acá entonces de un campo B que tendrá una dirección Z. Esto es el plano, ¿no? El plano XY. Plano XY. Y esta es la dirección Z. Y estamos hablando de un campo E que se encuentra en una dirección Y. Entonces fíjense que, como podemos ver, como sabían de antes, ambas perturbaciones que generan a la onda son perpendiculares entre sí, pero a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación. Entonces, por lo tanto, eso hace a la definición de onda transversal que veíamos hace un rato. Pero si además, a ver, dame otro color, acá. Si además planteamos, lo miro en un instante determinado, ¿sí? Es decir, ¿qué hago? Le saco una instantánea. Y voy a ver ahí, hasta que yo cambie los colores esto, y con una mano se me hace complicado. Ponele. ¿Sí? Lo miré en una instantánea. Otra instantánea y la voy a sacar acá. Y va a ser de nuevo determinada por un plano, que puede ser esto más chico, esto también, o puede estar esto invertido hacia abajo, el otro hacia el otro lado. La cuestión es que cuando uno hace una serie de instantáneas, ¿sí?, lo que puede observar son los planos determinados por ambos vectores perpendiculares entre sí. Con lo cual, eso me está diciendo, esto estaría dado en la dirección del eje X, pero lo hice en perspectiva para que lo podamos ver, ¿no? Con lo cual me está diciendo que la forma en la que se propaga es como una onda plana. Entonces, no solo son transversales, sino que también son ondas planas, ¿sí? Armónicas, transversales, planas. Tenemos ya como 3 características, por ejemplo, de esas ondas electromagnéticas. Dígame si estamos. Sí, profe. Bien. Por otro lado, vamos a ver. Por otro lado, y esto ya hizo y generó toda una revolución, el hecho de poder demostrar a qué velocidad se propagaban esas ondas, se puede probar que se propagan a la velocidad, o a una velocidad igual a la velocidad de la luz. Entonces, si escribimos los campos como los veíamos hace un rato, para que vean yo, X, Y, Z, Y, perdón, entonces va a ser E por J versor, y B entonces va a ser B por K versor, ¿sí? O sea que tengo una componente EI y tengo una componente BZ del campo, como lo habíamos visto hace un rato, según la gráfica. Entonces, supongamos que
busco expresar la ley, por ejemplo, la ley de Ampère, ¿sí? O la ley de Faraday. No vamos a hacerlo las dos en realidad, ¿está bien? Entonces, sabemos que el rotor, bueno, lo puedo calcular como el determinante. Ahí saben que esto es así, y acá tendré x e y de z, derivada de x respecto de y de z, o derivada y después x, háganlo como quieran. A mí me da igual, ¿sí? De y de z, y acá será x e y de z, pero con algunas de estas componentes que son cero. Acuérdense que acá x y z son cero, solamente tengo componente a lo largo de una de las direcciones, ¿no? Entonces a ese rotor me va a quedar igual a quién. Y acá vamos a ver. No me dejen mentir porque acá es donde meto la pata siempre, con los signos y la nomenclatura. Acá tendremos EZ respecto de I menos EI respecto de Z. Más J por, yo me voy corriendo. Tengo EX respecto de Z menos EZ respecto de X. Más K por, y ahí tengo EI respecto de X menos EX respecto de Y. ¿Estamos bien? Ustedes me tienen que ir corrigiendo. Porque yo voy escribiendo en medida que hablo y encima hablar, escribir y filmar al mismo tiempo está como complicado. Entonces puedo llegar a meter la pata muy fácilmente. Creo que ¿Estamos? la J nomás, profe. Ah, no, está bien. Está todo bien. Ahí yo me estaba equivocando. Claro, porque va con el Al signo revés. menos, ¿no? Sí. Pero bueno, acá tengo E en J, o sea, solamente tengo EI. O sea que esto de última, chau. No sé para qué escribo todo, si después va a ser chau. Esto es chau también, porque X, a ver, sí. X no, Z no, chau esto. Y en esto, EX es chau, ¿sí? O sea que esto me quedará así. ¿Se entiende? Porque el campo lo tengo específicamente en una dirección, entonces las otras componentes son cero. Por lo tanto, como eso, ya lo voy a escribir al lado para que no me quede tan horrorosamente despelotado, esto es menos de y respecto de z, de y respecto de z, de y respecto de z. Ah, me acuerdo. Respecto de z. Más k por de y respecto de x. ¿Así era? Ya me perdí. ¿Por qué no me siguieron? No, estaba Sí, bien, está profe, bien. así. Estaba bien. Bueno, recordemos que esto es igual, como dijimos, a menos de b a dt. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es menos de b a dt y esto es menos de b a dt. Es decir, menos la derivada de e respecto de z era así. Z es igual a menos la derivada de b respecto de t. Y por otro lado, que la derivada de e respecto de x es igual a menos la derivada de b respecto de t. Esta es la que uso. ¿Está bien? Profe, ¿no serían en las componentes de B? No, porque esto es flujo, acordate. Porque Ah, claro. esto en realidad lo que estamos teniendo en cuenta, en realidad esto es la derivada del flujo del campo respecto del tiempo, pero al ser el flujo del campo, acá ya me hiciste como que un producto escalar entre B y el diferencial de área, se supone, y que nada más que lo otro lo estoy descartando porque considero constante tanto el ángulo como el área, entonces estoy dejando variable solo el campo. Es como una aproximación que estoy haciendo nada más, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, se supone que tengo que hacer lo mismo para lo otro. Paren que en algún lado voy a anotar esto, porque si no me voy a olvidar. Pánquenme, ya voy a traer un cuaderno más cerca. Para. DE a DX, o si no, anótelo usted y le voy a preguntar. Igual a menos DB a DT. Porque después lo uso y como estoy borrando, ya después no me voy a acordar cómo era. Bueno, por otro lado puedo hacer lo mismo para el campo B. Y acá déjenme que aunque meta la pata, voy a hacer la gran borro una parte nada más, porque si no, bueno. Donde en realidad, ya borré todo lo otro. Bueno,
Vamos de nuevo con esto entonces. Vamos de nuevo con esto, porque ahora ya tengo un B en otra dirección diferente, entonces no puedo descartar, como hice hace un rato, las mismas cosas. B es la dirección K. Entonces, por inversor me quedará dBz, este sí queda, respecto de I, menos dBi respecto de Z. Chao. Esto, digo, lo voy haciendo, lo voy descartando directamente. ¿Está bien? Porque esto no está. Más. En J iríamos con dBx respecto de Z, que no está, menos dBz respecto de X. Este sí queda. Esto es J. Y en K no tengo ninguno de los dos. No tengo ni el Bx ni el Bi, o sea que me quedaría igual a 0. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Listo. Sí. Pero esto, según la ley de Ampere, y suponiendo que el I0 es 0, ¿sí? Lo vamos a hacer igual a mu 0 epsilon 0 por D. Ahí tengo igual que antes. En realidad es el flujo, pero lo pongo como el campo, ¿sí? D a dt. Entonces, quiere decir que esto es igual a mu 0 epsilon 0 por d a dt y que esto es igual a mu 0 epsilon 0 por d a dt. Entonces ahí saco como, o rescato, digamos, como importante, el hecho de que dB a dx es igual a mu 0 epsilon 0 por d a dt. Y el de recién, lo anoté por ahí, ahí está. Y el de recién, esto era x. Es d a dx igual a menos dB a dt. Bueno, hasta acá esto lo anoté y saqué a relucir lo que necesitaba, básicamente. Ya está. Esto borro. Fíjense que, por ejemplo, si se me ocurre derivar de nuevo esto respecto de x, entonces la derivada segunda de e respecto de x dos veces me va a quedar igual la derivada de x de menos dB a dt. ¿Está bien? O bien, lo que puedo hacer es decir, bueno, esto tómalo como la derivada respecto de t de menos dB respecto de x. Menos dB a dx, que era esta cosa, me queda todo esto. Entonces, en definitiva, la derivada segunda de e respecto de x dos veces me va a quedar igual, a ver acá, a, esto entra todo, mu 0 epsilon 0 sale porque es constante, mu 0 epsilon 0 por la derivada segunda de e respecto de t dos veces. Entonces, fíjense, ecuación de D'Alembert con la condición de que esto sea igual a la constante que me aparece en esa ecuación diferencial, que era igual a 1 sobre b cuadrado. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, y acá voy arriba de nuevo, la condición, bueno, obviamente que esto lo pueden hacer también para el campo magnético y verán que también es válido. Por lo tanto, 1 sobre b cuadrado es igual a mu 0 epsilon 0, o bien b igual a 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0. ¿Vamos? Si uno tiene en cuenta que, bánquenme, que borro esto, que mu 0 es, bueno, a ver, es 4pi por 10 a la menos 7, Tesla, y esto era Tesla por metro sobre ampere o Tesla por ampere sobre metro. Ya me llegaron inconsistencias y lo puse mal. Y epsilon 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12, y esto será, si es Newton sobre Coulomb, no. Faradio por Newtons. Sí, pero lo estoy, yo básicamente, a ver, de la ecuación de la fuerza, ¿sí? De F igual a 1 sobre, porque está abajo, por eso me estaba dando vuelta. 1 sobre 4 pi epsilon 0, y acá tengo Q cuadrado, ponele Q cuadrado, no si fuera la misma, por R cuadrado, o sea que me va a quedar este para acá. Me queda Coulomb al cuadrado, esto no. Me quedaría Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Ahí está. ¿Estamos? Ahí San Google me dice que está bien la magnética. Sí. Bien.
Entonces, si ustedes hacen esta cuenta, van a ver que esto es aproximadamente 3 por 10 a la 8, ya hacemos el análisis dimensional, si quieren, metros sobre segundos. Bueno, en su momento, Maxwell, obviamente que no estaba pensando que la luz eran ondas en principio, o sí, o trataba de llegar a una demostración y demás, pero llega a una demostración de que la velocidad de una onda electromagnética es prácticamente igual, es prácticamente igual a la velocidad que ya había sido medida para la luz. Entonces, que ya, capítulo aparte, ya vamos a hablar de cómo es la medición histórica que se hizo un poco de la velocidad de la luz. Pero a todo esto, ¿a qué voy? O sea, deduciendo a cuánta velocidad se mueve una onda electromagnética, concluye que es igual a la velocidad medida de la luz. Por lo tanto, la luz es una onda electromagnética y bingo, ya le cerró todo divino, además de haber venido de estudiar la interferencia y qué sé yo, chao. La luz es una onda electromagnética, eso es lo que se concluyó en su momento, y realmente lo que se llama después el principio de complementariedad fue bastante significativo a la hora de justamente de establecer que cuál es la naturaleza de la luz, no solo como onda, sino después también verán como partícula, ¿no? Un cachitín, voy a poner de nuevo. Va, no se puso. Caramba. Ahí está. Quería hacerles el análisis dimensional. Me cago. Bueno, vamos a ver. Veamos epsilon 0 por mu 0, ¿no? Y ya después vemos porque es 1 sobre eso, o la raíz de 1 sobre eso, o 1 sobre la raíz de eso. Tesla por metro sobre ampere. Por Coulomb al cuadrado sobre... ¡Oh, caramba! Newton por metro cuadrado. A ver. Por otro lado, si alguien quiere ir haciendo la cuenta, hágala y me van a decir cuánto es el valor que les está dando en la calculadora. El Tesla, a ver si estamos hablando de la fuerza magnética, no sé cómo, U por B, o sea que es Newton sobre Coulomb metro segundo, o sea, Newton por segundo sobre Coulomb por metro, ¿sí? Caramba. ¿Cuánto dije? Newton por segundo sobre Coulomb por metro sobre ampere. Esto es Tesla nomás, ¿no? Por metro sobre ampere, por Coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Ah, la mierda. Entonces, bueno, pero el ampere lo puedo escribir como Coulomb sobre segundos. O sea que me va a quedar Coulomb al cuadrado, segundos cuadrados. Chau Coulomb, chau Newton. Este metro se me va con este y me queda, fíjense que me está quedando, en definitiva, segundos al cuadrado sobre metro cuadrado. Pero acuérdense que el análisis que estamos haciendo es para mu 0 epsilon 0, o sea que en realidad sería 1 sobre la raíz de esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, si hago 1 sobre la raíz de esto me va a quedar la unidad, ¿sí? Me va a quedar en definitiva metro sobre segundo, que es la unidad de velocidad. Con lo cual estamos viendo que estaba bien la deducción de unidades raras que estábamos haciendo hasta hace un rato. Bueno, perdón. Tampoco los quería marear con unidades, pero bueno, uno tiene que mostrar un poco que las cosas no salen de la nada. Voy a borrar un poquito. ¿Estamos de acuerdo entonces? Conclusión, fíjense lo que venimos mostrando entonces. Son armónicas y lo estamos demostrando incluso, no solo charlando. Las ondas son armónicas, las ondas son transversales, son planas, se propagan a una velocidad igual a la velocidad de la luz, e incluso podemos ver que están relacionados los campos entre sí. Ahí, bánquenme un cachitín. Perdón. Ahí vuelvo. ¿Vamos bien o quieren que pare acá? Yo en general no me tomo más de 1 hora y eso ya se los comenté en algún momento. Porque no quiero que se mareen, ni quiero que se me... Porque si no, para mí, yo me cago en risa siempre porque Páez le da clase de 3 horas. Y le digo, si no estás en la presencialidad, no es lo mismo, pero bueno, no me da bola igual. Por eso, a mí me parece que la atención como que tiene una limitación, sobre todo cuando estás de la virtualidad. Díganme si están bien y sigo un poquito más, o si la corto acá y mañana sigo. Es nada más que para dar una propiedad más, una característica. ¿Qué hago?
¿Yo voy bien? Listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces doy Sí, esto y profe, ya. Vamos bien, profe. Bien, bien, bien. Damos esto y ahí termino por lo menos con lo que son las características. Fíjense que hasta hace un rato, a ver, para que ya estaba, acá está, que habíamos escrito, deducido a partir de la ley de Faraday, ¿sí? Que menos dA de X es igual a menos, que dA de X era igual a menos dBA de T. ¿Estamos ahí? Bueno, pero recordemos que E lo podemos escribir como E0 por el seno de K por X menos omega T. Bueno, si hacemos, bueno, y lo mismo con B, ¿no? B lo vamos a poder escribir como B0 por el seno de K por X menos omega T si usamos esa expresión clásica. Si hago la derivada respecto de X de E, entonces vamos a tener de este lado de la ecuación, ¿no? Vamos a tener K por E0 por el coseno, bueno, de K por X menos omega T, que sería esto, ¿está bien? Y esto debería ser igual a menos la derivada de esto respecto de T. El menos es el que sale de acá, ¿está bien? Cuando derivo, el seno en el coseno me queda el mismo signo, el signo positivo, pero cuando saco esto, me va a quedar menos omega, bueno, ahí se me hace más, ¿sí? Entonces será omega por B0 por el seno, bueno, bla, bla, de lo que tengo, del argumento que tengo ahí, ¿no es cierto? Fíjense que el coseno, ya está, lo puedo sacar, perdón, esto no era seno, era coseno. El coseno, porque estoy derivando. El coseno ya está, lo saco de acá, y paso a escribir o pasar en limpio esta parte, que me está quedando que K por E0 va a ser igual a omega por B0. Entonces, en definitiva, estoy diciendo que E, o E0, en este caso estamos hablando de las amplitudes, pero esto en definitiva es válido en general para cualquier punto de la onda, va a ser igual a omega sobre K por B0. ¿Y quién era omega sobre K? La C, velocidad de por la propagación. velocidad de la luz, claro, la velocidad de propagación de la luz, de la onda electromagnética. Entonces, en definitiva, como verán, ambos campos, bueno, para un cachitín. A mi perro que se está peleando por la ventana con balsa con quién. Entonces, ambos campos en definitiva están correlacionados entre sí por la constante, que es la velocidad de la luz en el medio, en el vacío en este caso, estamos hablando de una onda en el vacío, y fíjense incluso que eso también me deja entrever que los valores de los campos van a tener una diferencia como que un poco radical entre sí, ¿no? O sea, estoy queriendo decir que el valor de B es como que bastante más pequeño que el valor de E, ya que está multiplicado por un valor enorme, como es el valor de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. ¿Estamos? Bueno, y esto en general, como les dije, también es válido simplemente considerando E y B, porque E está relacionado con B, porque es C por B, de manera genérica en cualquier punto, y no necesariamente en la amplitud de la onda, que es lo que estamos considerando acá. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces en concreto, un poco hemos recordado lo que era la forma matemática de modelizar o expresar una onda cualquiera. Acuérdense que la ecuación de D'Alembert la hacíamos valer para cualquier tipo de perturbación. En el caso particular de ser una onda electromagnética, es válida con los campos E y B, que son los que generan justamente esa onda o esa perturbación. Vimos las características generales de ese tipo de ondas, ¿sí? Y además, sí, saca. Y además, vimos cómo se correlacionan las dos perturbaciones, ¿sí? Tanto el campo eléctrico como el magnético, a través de la velocidad de la luz, o E sobre C sobre B igual a C, también podemos plantearlo desde esos términos, de tal forma de que incluso me dejan entrever una diferencia en cuanto a los valores, ¿sí? Que toma cada uno de los campos. ¿Ahí estamos? Sí, profe. Todo claro. Bien. ¿Todo claro? Genial. Bueno, más o menos creo que estamos. Yo estoy contenta que no se me hayan dormido. Yo sé que voy cagando a veces, entonces por ahí no les dejo tiempo de dormirse. Pero bueno.
Ustedes igual en ese momento me tienen que frenar y dicen, pare, que no entiendo nada, o qué sé yo qué pasa. Ahora les voy a pasar en el grupo. Ay, no. Ay, qué estúpida. Cerré, sí, ya lo Profe, sé. ya pasó ¿Qué cosa? profe, Te escucho. pasó el contacto con quien tenemos que hablar. Con el tema de la Ya lo inscripción. pasé. Para que me desconecte, Que lo estúpida puede del volver a web. pasar porque yo Sí, entré ya lo tarde. paso, no. Ya lo paso, no. Porque les quería mandar, ahí va, báncame que voy a conectar el teléfono para mandarte el contacto. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está? Acá está. Ah, está bien. Entraste tarde, bien. Ahora, y el grupo, ahí está. Bueno, entonces ahora les voy a subir como para que tengan, si tienen ganas de leer. Oh, espera que sigo con el web, entonces no me van a ver. Les voy a subir por si tienen ganas de leer. Báncame. Es simplemente un archivito donde los mando un par de links, ¿sí? Que pueden leer un poco de esto, de la demostración de la ecuación de D'Alembert, de algo de la matemática del movimiento ondulatorio y demás, ¿sí? Es simplemente eso. A ver. Es como para que vean y vayan, no, esto, ahí está. Como para que si tienen ganas pueden ir leyendo y demás, que bánquenme que ahí les muestro en la compu lo que les acabo de subir. ¿Sí? Eso, ¿está bien? Es un poco lo que tenía, algunos links como para que entren si tienen ganas, analicen, nada, y vean eso. Esta primera parte que acabo de, no es mucho, ¿no? Es básicamente orientativo, ¿está bien? Y si quieren les paso el Power, pero no está corregido. El tema del Power es, no vean la cantidad de grupos que tengo y de mensajes, porque me están saturando el teléfono. El tema del Power, como les digo, es que no lo he corregido, no sé si... Ya, después me voy a poner a corregirlo quizá para mañana, y ahí se los paso en todo caso, porque siempre metía la pata cuando entraba a escribir, mandaba un signo de menos, uno de más. A veces no escribo ni desarrollo todo, ahora por eso se me ocurrió hacerlo así, porque por ahí en el Power le ponía 2 o 3 cositas nada más y todo el otro desarrollo se lo perdían o les pedía que lo hagan ustedes. Ahí, bueno, a ustedes, los chicos del año pasado, ¿no? Pero entonces por eso dije, más vale, hago algo yo acá en el pizarrón y por otro lado ustedes lo ven en el Power y ahí complementamos entre los dos. Así que en todo caso mañana se los mando, ¿está bien? Voy a ver si chequeo un poco antes. Bueno, ¿preguntas? ¿Consultas? Me he quedado sin voz de tanto hablar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿No? De la clase no, profe, pero tengo una pregunta hace bastante, la verdad. Uy, ¿de qué? Sí. Había visto en YouTube uno de esos videos vio que existen péndulos de más de una masa puntual, ¿no? Sí. Tenemos péndulos doble, triple. Había un péndulo con 32 masas. Ajá. Y era muy interesante el comportamiento porque al principio parecía una cuerda. Cuando hacía así, que se mueven todos al unísono, sí. Y parece la onda, hasta que empieza toda la fricción que se desmotivan. Se va todo al pasto. Sí, se va todo al diablo, sí. Me había preguntado si vio alguna vez cómo se calcula la catenaria, ¿no? O sea, planteamos una distribución de masa uniforme y después hacemos la deducción de cómo tendría que ser la forma. Sí. Me pregunto si considerando lo mismo, podríamos diseñar una ecuación no para una sola masa, sino para infinitas masas, digamos, distribuidas en un cierto espacio a una densidad lineal en una determinada forma. Vos estás hablando de una densidad, de una densidad, o sea, no estás hablando ya de un sistema de partículas, sino hablas de densidad de masas. Ahí es como que tenés un sistema de partículas en juego, ¿no? Cada una, está bien, tiene su masa, pero es como si fuera un sistema de partículas independiente uno del otro que se mueven. O sea, obviamente que los largos están involucrados porque saben que el tema del periodo de oscilaciones está relacionado con el largo del péndulo, entonces está involucrado justamente para poder obtener los periodos de tal forma que te marquen la forma de la onda. Si hablamos de densidad de masa, estamos hablando
de una distribución, ya estaríamos hablando de una distribución de masa. Claro, es como pasar, como para que te ubiques, como para pasar de un sistema de partículas a un cuerpo rígido, ¿me entendés? Entonces, no sé si sería tan trivial el cálculo. Claro, no sería tan trivial el cálculo porque es como, sí, es como si estuvieras planteando un cuerpo rígido como si fuera cada una de sus infinitesimalmente o diferenciales de masa que fuera un oscilador armónico. No sé si va a ser tan trivial la cosa. Me Es parece. interesante porque me llamó eso la atención de cómo se asemeja el movimiento de una cuerda cuando la soltás. Sí, Pero- sí, es que es un oscilador básicamente, sí, es un oscilador armónico. De hecho, vos sabés que hay modelos por ejemplo, de modelos de átomos, ¿sí? Que se trabajan como si fueran osciladores armónicos, justamente. O sea, pero se plantea el modelo en un átomo en particular, no en una distribución continua. A eso me refiero, pero sí se puede plantear como por semejanza o algo así, o decir, bueno, a ver, este átomo se puede comportar como un oscilador, entonces, qué sé yo, por ejemplo, los Eso átomos en la pared de una justo, cavidad. el Sí. dispositivo electrónico estábamos viendo, estaba viendo de otra página, ¿no? Que había una Ujú. aproximación, pero no siguen ciertas restricciones que nos pedían, entonces no eran válidas. Pero estaba muy Claro, interesante eso. o sea, en algunos casos, bueno, el tema es que cuando vos los consideras como osciladores armónicos, suponete, no sé, los electrones en una placa y que incide un campo eléctrico, ¿no? Vos lo podés pensar como un oscilador armónico a los electrones o de esa placa, ¿sí? O de esa pared, pero ya no podés pensarlo de manera clásica, como un oscilador clásico me refiero, sino que ahí tenés que plantear niveles de energía permitidos para el oscilador. Entonces ahí ya entramos en el plano de la cuántica. ¿Te das cuenta? No es lo mismo que trabajamos clásicamente, ¿sí? En realidad ahí es donde surge la diferencia en el tratamiento de esos átomos o de esos electrones como osciladores, porque en realidad el tratamiento cuántico es diferente. Sobre todo porque analizás en términos de niveles permitidos de energía. Básicamente es eso. ¿Vamos? Sí, profe. Bueno, niños, nos estamos viendo mañana. No duerman No, tanto la profe. siesta. Así los puedo No. ver a todos. Bueno, ponele. Dale, nos estamos viendo, que anden bien, hasta luego. Igual, profe. Chao, profe. Hasta Nos luego, vemos. profe. Luego, profe.